No sé si se comprende ser poeta, no sé si es algo que uno comprende. Creo que la poesía a mí me da la sensación que se escapa de todo lo establecido. Eh, Creo que uno siempre está siendo poeta, es decir, me parece que el gerundio sería propio, más propio en esta respuesta, es decir, uno está siendo poeta, o se está haciendo todo el tiempo, ¿no? No es algo que sea constitutivo. Puede haber algo, pero creo que todo el tiempo uno está tejiendo y destejiendo un urdimbre, una trama, una tela, ¿no? No es algo que sea fijo. Si hay, en esta pregunta de cuándo, si se quiere, uno se ha percibido poeta o sea, creo que hay como descubrimientos, como a veces son los otros los que ponen la palabra poeta, a veces son situaciones, a veces son ediciones de libros que lo ponen a uno ahí. Y no es que estoy escapando, digamos, a no definirme como poeta, no, me encanta definirme como poeta, pero me parece que es algo que siempre está en construcción, siempre hay andamios, siempre estamos en proceso. Es decir, por eso creo que uno se está haciendo permanentemente poeta o deshaciendo, ¿no? Como toda cosa es como un arbolito. Entonces, que si uno lo riega, crece, y si no lo riega, se seca. Y me parece que ese es el camino del arte. Todo lo vinculado al arte yo creo que es un camino, ¿no? Se hace camino al andar, diría Machado. Creo que la poesía es eso, uno va haciendo camino al andar. Pero hay un continuum, digamos, que uno puede ver, que a mí al menos me suele pasar, que es cuando estás escribiendo y de repente ves que ese poema que escribiste se cierra. Yo siempre comparo, muchas veces con mis alumnos de taller, comparo el hecho de lo artístico, de la poesía, con lo gastronómico, con la comida. Digo, ¿cómo sabes cuando algo está hecho? Porque lo probás, pero no hay un momento, es decir, decís, esto ya está, este asado está, este guiso está, esta sopa está. Y a veces cuando en un poema uno siente que está, ese momento sí es como un momento de contacto que a veces uno sí siente que está ahí la poesía. Pero creo que más que verse uno como poeta es dónde encontrar la poesía que habla en uno, ¿no? Es la poesía que habla en uno, ¿no? O en nosotros, en un todos, en un nosotros comunitario, es decir, cuando habla la poesía y cuando uno la deja hablar, ¿no? En un mundo que hoy tapado de palabras, de ruidos más que de palabras, de, de mega ruidos permanentes, a veces el silencio es lo que permite que acontezca la poesía. No sé si hay es decir, hay un pensamiento poético, preferiría juntar la palabra sentipensar que dicen algunos, ¿no? Es decir, creo que pasa también por la experiencia, no es solamente una actitud del intelecto, del epistemológico, del pensamiento, sino que hay una conjunción entre lo que uno siente y lo que uno piensa. Creo que hay tres cosas importantes ahí: leer, observar y escuchar. Creo que esas son tres columnas, para llamarlo del modo que está hecha la pregunta, que para mí son importantes en la poesía. Es decir, leer, porque digo, si uno quiere hacer poesía, tiene que leer poesía, y eso es clave. La lectura. La lectura de todos los tiempos, de los grandes, de los chicos, de los medianos, de los viejos, de los nuevos. Es decir, no, yo leo todo lo que puedo. Obviamente tengo mis preferencias, ¿no? Y
Luego observar la realidad. Es a veces la realidad la que despierta, la que hiere algún aspecto personal que se vuelve después poesía, ¿no? Y el otro es escuchar qué se dice, no escuchar necesariamente un diálogo, una palabra, una conversación, sino escuchar el rumor del mar, no sé, lo que... pero de alguna manera es estar abierto. Si uno está abierto, yo creo que, es decir, si uno es poroso a la realidad, uno puede, digamos así, transformar eso que recibe en otra cosa que llamamos poesía, que llamamos arte, que llamamos pintura, danza, no sé, canción, música. La violencia del agua llegó a la isla para llevarlo todo, hasta el último suspiro, y así también se llevó la vida de aquel chico. Entonces miramos el agua marrón de la inundación y supimos que en su estómago de barro había un cuerpo. Pero ¿dónde? ¿Dónde buscar en esa masa de agua? Una mujer trajo un pan, dijo que había que tirarlo al agua, que allí donde flotara estaría el cuerpo. Alguien arrojó el pan al agua. Primero se hundió, desapareció y luego salió a flote. Entonces, algunos se lanzaron al agua y comenzaron a buscar. Toqué algo, dijo uno de los hombres. Se sumergieron varias veces. Hay mucha corriente, dijo otro. Apareció una soga y otra vez se sumergieron. El chico estaba hinchado y el agua de la orilla le besaba las uñas, como diciendo, no me olvides, como diciendo, gracias por el pan. No sé cuál es el poema que mejor define mi poética. En varios poemas tengo algunas cuestiones, eh, digamos, vinculadas a lo que se llama un arte poética. Pero viendo alguno, me quedo con este, que es un poema del año 2006, 2007, se publicó, que no tiene título, pero leo un pedacito que dice, desnudez de la palabra, ropaje, caído ropaje, manzana madura desprendida de su propio peso. No hay cuerpo, no hay nada que pueda desvestirse. Pura luz que hace brillar las cosas. Después sigue otra parte, pero al final yo digo, cualquier cosa, una pared, un árbol, un cencerro, puede ser iluminada. Es decir, me parece que es una luz también, ¿no? Es decir, al ver la realidad y dejar que a veces acontezca ese otro lado de las cosas, del mundo, de la realidad, ¿no? Este poema creo que habla un poco de esa, digamos, de cómo veo yo una estética, digamos, pero una poética. Hay otros, no recuerdo ahora exactamente, pero hay uno que digo, pero se tiende como un mantel la noche y todo se unifica en el poema. Es decir, cuando el mundo está como fragmentado, desperdigado, o la vida de uno está así, y de repente en el poema es como que todo tiene una unidad, ¿no? Se tiende como un mantel la noche, es decir, hay un momento de apaciguamiento y todo se unifica en el poema.
Pero creo que eso les acontece a muchos poetas, ¿no? Que en el momento de la realización ahí a veces hay como una imago mundi, es decir, un pequeño universo chiquitito que, digamos, cohesiona de alguna manera toda esa fragmentación que vivimos a diario, ¿no? Que está como desperdigada por todo el mundo. Mis influencias, vuelvo a decir, yo leo todo lo que puedo, tengo preferencias. Creo que, como todo latinoamericano, creo que Neruda y César Vallejo fueron dos, dos poetas muy leídos en mi infancia, en mi adolescencia más bien. Eh, Creo que tengo un fuerte influjo de la poesía, digamos, de la poesía española y latinoamericana, ¿no? Argentina y latinoamericana. Y luego más tarde aparece el mundo más francófilo, digamos así, y francófono, es decir, toda la poética francesa, desde el surrealismo para acá, pero luego aparece toda la poética, ahora últimamente hace 10 o 15 años estoy trabajando mucho sobre la poesía africana de expresión, la poesía africana de expresión francesa, ¿no? Traduciendo en muchos casos poetas africanos y africanas, ¿no? Y es como una nueva influencia ahora, pero creo que lo francés, lo español y lo latinoamericano es como que han sido los rumbos. Ya en nombres concretos de poetas de Argentina, Olga Orozco, ineludible para mí, Roberto Juarros, Borges, Juan Gelman, Jorge Bocanera, y después, bueno, Machado, tengo ahí un corazoncito siempre puesto en Machado y en Baudelaire, en el caso de lo francés. Y bueno, después hay nuevos poetas actuales que me gustan mucho, Claudia Massin, por ejemplo, de acá de Argentina, Philippe Jacotet, un suizo francés que acaba de morir hace unos pocos años, Gabriel Okunji del Congo. Pero bueno, creo que se renuevan las lecturas, ¿no? Machado y Baudelaire creo que son dos pilares que están siempre, ¿no? Y Neruda siempre están ahí, y Olga Orozco, sí, también. Tiene 2 años y apenas entró a la librería El Espejo, sacó un libro de Lenin que luego devolvimos a su estante. Después agarró un tomo del Capital y por último salió corriendo hacia la calle con un libro de Hegel. Intuyo que todavía no sabe nada del pensamiento dialéctico ni del materialismo histórico, pero sospecho, sin embargo, que para la CIA mi hijo es casi un terrorista. Es un tema muy difícil, es un tema que se pregunta siempre. Yo creo que sí y no, es decir, y para bien y para mal. Hay un debe y un haber ahí. Es decir, la hay depende cómo uno defina o circunscriba, perdón, la, la, eh, la calificación de cordobés. Uno puede agarrar territorialmente y uno dice, bueno, nació en Córdoba, hay poesía cordobesa, es un poeta cordobés. Ahora, si ya hay un canon que define la poesía cordobesa, como todo canon, tiene algo que cierra y algo que abre. Y Córdoba, en su ser mediterráneo, tiene ese aspecto que tiene un doble juego. Es decir, cuando se cierra, se puede cerrar demasiado y tiende a cierto conservadurismo, y eso creo que lo hace peligroso. Pero por otro lado, también confiere una identidad. Es decir, lo mediterráneo también confiere una identidad muy propia. Pero
pero a veces puede tener esa cuestión de no estar abierto a, ¿no? Ventana abierta, ese claustro que dijera Sarmiento, ¿no? Cuando habla de Córdoba, bastante peyorativamente, ciertamente, pero con algo de realidad. Entonces yo creo que sí hay una poesía cordobesa por varios motivos. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2001, la crisis económica de todo el país, también fue una crisis editorial y sin embargo acá fue un florecimiento magnífico de las editoriales independientes. Y muchos poetas de todo el país empezaron a publicar en Córdoba, ¿no? Concretamente esa disyuntiva que siempre hay de Córdoba a Buenos Aires, es decir, periferia y centro, interior y capital. Muchos poetas de Buenos Aires publicaron acá, hay muchos grandes poetas como Horacio Castillo o Rafael Felipe Oteriño, que tienen muchísimos libros publicados acá, o Esteban Moore, por ejemplo, gran traductor del inglés de la generación Beat, publicaron gran parte de su obra acá en Córdoba. Es decir, creo que en el 2001 se vio ahí una Córdoba que recibió, que acogió gran parte de un canon poético, digamos, del país. Entonces, creo que hay una cuestión de Córdoba que es muy interesante. Pero me parece digamos, que hablar de una poesía, yo hablaría de una poesía argentina, tal vez. Sí hay también una distinción que uno dice los poetas del interior, que siempre están un poco olvidados, digamos, o siempre las referencias son en Buenos Aires, o referencias, digamos, a ciertos centros, digamos, que se dan a través de revistas, a través de programas o festivales de poesía. Es natural eso, yo siempre digo, la centralización que hace Buenos Aires respecto del país es la misma que a veces hace Córdoba capital respecto de la provincia de Córdoba. No escapa a las lógicas a veces inclementes, digamos, de los seres humanos. Creo que hay aspectos de la poesía cordobesa, hay aspectos, pero me parece que el mejor aspecto sería verla dentro de una gran familia que es lo latinoamericano, lo argentino, ¿no? Además, en Córdoba, por otro lado, hay una historia. Ahí, por ejemplo, uno podría hacer una línea de poesía cordobesa, es decir, el primer poeta, Tejeda, digamos, y después Lugones, ¿no? Entonces uno dice de Tejeda a Lugones ya hay dos ejes, digamos, muy importantes de la historia de la poesía. Entonces sí, uno puede hablar que hay una poesía cordobesa. El tema después es para qué queremos decir eso, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con eso? Si lo vamos a guardar y cerrarlo en un cajón bajo llave o lo vamos a abrir al mundo, eso, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros tengamos las ventanas abiertas y la poesía sea como un río que pasa y no un agua estancada, va a ser bueno definirlo como poesía cordobesa, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado de cuando uno cierra un aspecto identitario, digamos, de que no se estanque, porque el agua estancada se termina pudriendo. Entonces, creo que pensar Córdoba desde sus ríos, digamos así, de los ríos de la sierra, si se quiere, o de la llanura, es decir, una poesía que va nutriendo, que va pasando, que va fecundando también, digamos, el campo literario. Por ahí yo creo que es el camino, ¿no? Por ahí es el camino. Soñé que iba al diccionario y buscaba la palabra aborrecer. Soñé que la palabra horror algo tenía que ver con poner los pelos de punta. Soñé que mi hijo en el sueño se portaba mal y yo le tiraba del pelo y mientras tiraba, el pelo salía y no dejaba de salir, como una madeja interminable. Y mi hijo en el sueño me decía, ¿qué es lo que vas a tejer con tanto odio?